Saludos empresarios, los saluda su anfitrión Agustín Cruz Lozano en un capítulo más del podcast Personas, Procesos, Tecnología, todo sobre el mundo RP. Y el día de hoy venimos a hablar de un tema que no habíamos hablado antes, que no habíamos abordado, pero que sin embargo es un tema crucial para todo lo que es la infraestructura de una empresa, en especial la infraestructura tecnológica. Vamos a hablar de lo que es arquitectura empresarial. Y para hablarnos de eso, tenemos a un invitado muy especial que ya nos hizo el honor de presentarnos en su podcast. Él también tiene un podcast, Hablemos de Arquitectura Empresarial. Busquen en YouTube y seguramente va a ser muy enriquecedor también para ustedes. Él es Israel Tavares Martínez. Muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros, Israel. Bienvenido. Al contrario, muchas gracias, Agustín, por la invitación. Y sí, efectivamente, pues vamos a hablar de un tema que particularmente me apasiona y pues ya lo irán conociendo en los próximos minutos, ¿no? Que es la arquitectura empresarial. Entonces, muchas gracias y felicidades también a ustedes por su podcast. Ya estoy ahí inscrito, así que pues a la orden para explicarles qué es la arquitectura empresarial. Claro que sí, muchas gracias, Israel. Y bueno, para ponerte un poquito en contexto y que la gente te vaya conociendo, no sé si nos puedes contar un poquito de la experiencia y a ver si dentro de la experiencia que tú tienes, pues introduces un poquito el concepto de arquitectura empresarial y sobre todo, bueno, nuestra audiencia es un poquito más centrada en las personas de negocios, directores generales y demás. Entonces, a ver si les puedes indicar también a ellos cómo comen eso de arquitectura empresarial. Sí, claro que sí, Agustín. De hecho, precisamente creo que estamos yendo a las personas indicadas, ¿eh? Porque créeme, ahorita ustedes se van a dar cuenta, la arquitectura empresarial, pues es una disciplina que está dirigido justamente a la audiencia de este podcast. Bueno, permítanme presentarme primero, pues como ya bien saben, mi nombre es Israel Tavares, soy originario de Monterrey, Nuevo León, aunque actualmente radico en la Ciudad de México desde hace ya 15 años. Y bueno, pues parte de mi perfil profesional, yo vengo del mundo del software. Yo inicié mi carrera profesional como programador, como desarrollador de sistemas. De hecho, me tocó desarrollar ERPs, puntos de ventas, bueno, lo tradicional en aquellos años. Les estoy contando que eso fue hace aproximadamente 20 años cuando yo estaba desarrollando con Visual Basic y con SQL Server y Access y, bueno, estas herramientas que en aquellos años están muy de moda. Así. Y bueno, entonces mi perfil es netamente tecnológico, sin embargo hubo un momento en mi carrera profesional que tomó un giro de 180 grados, un giro que me permitió entender las cosas con un enfoque más integral, más holístico. Una de las preguntas que yo me hacía cuando era desarrollador, Agustín, era de que, bueno, y al final del día, ¿esto cómo se utiliza? ¿Quién lo usa? ¿Para qué sirve? O sea, la gente del negocio verdaderamente utilizará mi software que desarrollo, ¿no? Entonces, yo tenía muchas preguntas dentro del mundo del desarrollo que iban más allá de los do whiles y de los for each. Yo tenía muchos cuestionamientos y conocí una práctica que se llama justamente, que es el tema de este episodio, arquitectura empresarial. Y bueno, antes de entrar de lleno a lo que es la arquitectura empresarial, pues me contraté con una empresa francesa. Actualmente funjo como director comercial para Latinoamérica de esta empresa francesa que justamente promueve la arquitectura empresarial. Y ellos me contrataron hace ya muchos años, hace 20 años, precisamente para que empezara a promover la arquitectura empresarial en Latinoamérica. En sus inicios en Monterrey, que pues ahí estaba yo, esa era mi base, y estuve un rato promoviendo, realmente solamente 2 o 3 años en Monterrey, y posteriormente me vine a la Ciudad de México a seguir la promoción de la arquitectura empresarial. Como cualquier otra práctica, pues no ha sido un camino sencillo. Creo que estamos conscientes que cualquier cosa que valga la pena, pues requiere un esfuerzo adicional, y así ha sido un poco mi andar en este tema de arquitectura empresarial. Y bueno, pues felizmente casado, padre de un bebé, y pues eso soy yo, ¿verdad? Para que me conozcan un poco, en las redes sociales me pueden encontrar, como bien comentó Agustín, Israel Tavares Martínez, principalmente mi red principal es LinkedIn, ahí ustedes me pueden ubicar, y también pues el canal de YouTube y Spotify que mencionaba Agustín. Entonces,
Eso es un poco yo, Agustín. No sé si quieres que entremos en materia o quieres preguntarme sí, algo. yo creo que sí. Eso sería bueno que nos explicaras un poquito eso. O sea, las primeras veces que uno toma contacto con el tema de arquitectura empresarial es así como que, a ver, ¿cómo explícame que voy a diseñar edificios? O exactamente qué es eso, ¿no? Sí. Entonces sí, yo creo que sí es bueno que vayamos entrando en materia de qué es la arquitectura empresarial. Y que de hecho, Agustín, no estás tan alejado con lo que acabas de decir. Pues precisamente el concepto tiene dos palabras, la arquitectura, ¿no? Y bien dijiste, edificios. Bueno, pues imagínense que nosotros lo que vamos a construir son empresas. De ahí el término de arquitectura empresarial. En lugar de hacer edificios o puentes o carreteras, lo que nosotros construimos, pues son empresas. Entonces la arquitectura, como su nombre lo indica, lo que construye es todas las bases, los cimientos, las columnas de una empresa. ¿Y cuáles son esos cimientos? ¿Cuáles son esas columnas? ¿Cuáles son esos muros de contención de una empresa? Pues lo que todo mundo tiene hoy en día. Primero, una estrategia. Todos tenemos una estrategia. Segundo, todos tenemos procesos de negocios. Entonces, tercero, todos tenemos sistemas o tenemos tecnología. Voy a dejarlo en tecnología para abarcar todo lo que está dentro de tecnología. ¿Qué tenemos? Datos, sistemas, infraestructura, etcétera, etcétera. Y finalmente tenemos datos, que de hecho hoy en día se ha vuelto pues el nuevo oro del siglo XXI. El oro negro, dicen, ¿no? Sí, claro, todo el mundo busca tener la información. Dicen que el que tiene la información pues tiene el poder, ¿no? Tiene el control de los negocios. Entonces, esos son los cimientos, esas son las bases, esas son las estructuras de una empresa. Claramente habrá quien me dice, oye, ¿qué pasa con las personas? Están dentro de los procesos de negocios, están dentro de la estrategia, es decir, las personas, perdón, son transversales a todos estos dominios. Alguien podría preguntarme, oye, pero los riesgos de la organización también son importantes porque nos permiten saber dónde tenemos vulnerabilidades o amenazas. Bueno, al final del día yo estoy haciendo un pequeño resumen de lo que serían los 4 pilares más importantes. Sin embargo, sabemos que también tenemos otras variables que impactan al negocio, como ya dije, riesgos, controles, personas, indicadores, etcétera, etcétera. Pero digamos que hay un común denominador en todas las empresas, independientemente del tamaño y el giro al que te dediques y la ubicación en la que te encuentres, ya sea que estés en la Ciudad de México o estés en Acapulco o en Cancún, todos tenemos esos elementos que acabo de decir: estrategia, procesos, tecnología y datos. Entonces, así como un arquitecto que construye edificios, Agustín, en las organizaciones hoy en día se ha generado una nueva posición, y digo nueva entre comillas, porque ya lleva más de 30 años este concepto, y esta posición se conoce como arquitecto empresarial, ¿sí? Y el arquitecto empresarial es el que une todas las partes que acabo de mencionar: estrategia, procesos, tecnología y datos. Entonces el arquitecto tiene como función pues ir ensamblando cómo se relaciona un proceso con un objetivo, un sistema con una tarea, un sistema con un servidor con un dato con un riesgo. Entonces, digamos que es una persona que tiene una capacidad conceptual de crear mapas conceptuales primero en su cabeza y luego poder plasmarlos para que el dueño de la empresa entienda cómo está organizada su empresa. Y si recordamos un poco, el arquitecto tradicional, el que construye casas, básicamente hace lo mismo. Lo que hace es que usa AutoCAD o usa herramientas para poder mostrarle al dueño de la casa cómo se va a ver su casa en unos 6 meses o en un año, etc. Ahora, normalmente esta persona que les comento que se llama arquitecto empresarial, pues no es que él sea experto en todos los dominios, eso es importante mencionarlo, como tampoco el arquitecto que construye la casa es experto en electricidad o en plomería o en levantamiento de muros. Él tiene la teoría, él tiene los conceptos, él tiene la visión integral, él sabe cómo se va a ver el edificio dentro de un año, ¿sí? Entonces, dentro de esta práctica de arquitecto empresarial existen subarquitectos, ¿sí? Igualmente importantes. Por ejemplo, tenemos el arquitecto de datos.
Es una persona que se especializa en ese dominio, en esa columna, en los datos. Luego tenemos el arquitecto de procesos de negocios, que es una persona que se especializa pues en la cadena de valor, en las tareas, en cuellos de botellas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces tenemos también diferentes arquitectos, ¿sí? Y para poder coordinar, para poder, como una gran orquesta, para poder orquestar a todos los arquitectos, pues se requiere este arquitecto empresarial, que es una posición transversal. En inglés, pues es Chief Architect, es como luego se le conoce, pero bueno, en Latinoamérica todo el mundo lo ubicamos como arquitecto empresarial. Y es una posición muy importante porque tiene la visión integral del negocio, o sea, tiene la capacidad de poder ver de punta a punta cómo la organización está organizada, válgame la redundancia, organizada nuevamente en esos 4 pilares. Y vuelvo y repito, no solamente son esos 4 pilares los que una empresa tiene más, pero digamos que todos tenemos procesos, hasta la señora que vende tacos o tortas en la esquina tiene procesos. El problema, Agustín, y no me dejarás mentir, tú que estás en el mundo de los ERPs, es que muchas veces no están de manera formal estos procesos. O los sistemas, de manera formal, no existe un inventario de todos los sistemas que la empresa tiene. O de manera, muchas veces hasta la estrategia la conocen solamente algunas personas. Lo que quiere decir que la estrategia no está... Adelante, por favor, sí. No, digo, hasta la estrategia, sí hay estrategia, Sí porque hay muchas empresas que, pues, digamos, el dueño tiene alguna idea de qué es lo que quiere, de qué es lo que busca. Correcto. Ahora sí que por qué fundó su empresa, pero realmente no la ha formalizado, no la ha puesto en blanco y negro de manera que la pueda compartir con los demás. O la puso de una forma que solamente le hace sentido a él, ¿no? Y nadie más entiende realmente qué es lo que se está buscando en la empresa. Totalmente de acuerdo. De hecho, el día que me tocó entrevistarte a ti, tú me lo comentabas, ¿no? Y la verdad parece chiste, pero es anécdota. Hay organizaciones que todavía no tienen bien descrita su visión, su misión y estrategia de la organización. O si la tienen, solamente la conocen algunos directivos, pero la operación, quien realmente ejecuta las tareas, muchas veces no tiene idea de por qué hace las cosas. Lo hace simplemente por inercia, por costumbre, por tradición o porque le dijeron que tenía que hacerlo así cuando lo contrataron, pero no tiene un norte hacia dónde dirigirse. Y esa es la labor del arquitecto. Y vuelvo con el ejemplo del que construye una casa. Cuando uno va a construir una casa, pues primero tienes una visión de cómo vas a crear la casa. Después tienes una misión de decir, bueno, lo quiero hacer en tanto tiempo y lo quiero hacer sin tener que derrumbar árboles, ¿no? Esa es mi misión. Que mi misión es que el edificio no afecte el medio ambiente donde va a estar construido. Entonces, eso lo tenemos que llevar a una realidad y para eso va a ser una estrategia. La estrategia va a ser que vamos a contratar a tantos trabajadores y demás. Bueno, el arquitecto dentro de una empresa también tiene esas mismas tareas. No es que él vaya a plasmar la visión, porque él no es el dueño de la empresa, ¿sí? Al final del día, cualquier cosa que se haga en la organización, es muy raro que una persona lo decida. A veces hasta el mismo dueño, en algunas ocasiones, él no puede decidir por sí solo. Sobre todo cuando hay un comité o cuando hay ya un gobierno. Cuando ya está pues formalizado el gobierno de la empresa. Exactamente, Agustín. Cuando ya está formalizado es muy difícil que alguien pueda tomar una decisión. Pero el arquitecto es como esa persona que está velando que se cumplan con las estrategias, ¿no? Entonces, para resumir un poco y no extenderme mucho con este tema de la arquitectura empresarial, la arquitectura empresarial es una disciplina, no es un proyecto, ojo, o sea, no tiene una fecha de inicio y una fecha de fin, es una disciplina en donde todo el tiempo estamos velando que estos 4 pilares que ya comenté estén trabajando de manera armonizada. ¿Y por qué diría uno, oye, pero pues se supone que las columnas no es que se estén moviendo? Sí, en un edificio no se mueven, pero en una empresa todos los días hay movimientos, porque existe competencia, los intereses del mercado, nuestros clientes actuales, la competencia, existen entes reguladores,
existen redes sociales. Entonces, todo el tiempo las organizaciones se están transformando. Por eso es que el arquitecto tiene que estar vigilando que estos 4 pilares estén trabajando de manera armónica, ¿no? Como una gran orquesta. Porque qué aburrido sería, yo digo, ahora lo digo así, qué aburrido sería que uno echa a andar una empresa y ya, así como la inicié hace 100 años, así nos quedamos, ya, no pasó nada. Pues obviamente esa empresa seguramente ya no existe, porque pues ya llegan los startups, llegaron las nuevas empresas digitales y demás y se la comieron, ¿no? Entonces, el arquitecto empresarial siempre tiene que estar viendo cuál es la última tendencia en tecnología, cuál es la última tendencia en automatización de procesos, etcétera, etcétera. Entonces, por eso se dice que es una disciplina, o sea, es algo que vive dentro de la empresa constantemente. Es normal, eso es muy normal, que los procesos de negocios a través del tiempo crezcan, se vuelven más pesados, más robustos, más burocráticos. Lo que buscamos es que se conviertan en esbeltos, ¿no? Por eso hay especialistas en eso. Pero es normal que las empresas, en la medida que vayamos creciendo, nos vayamos haciendo más complejos. No es lo mismo la tiendita de la esquina que tiene solamente un punto de venta y se acabó, por ahí un sistema de inventarios, a pues una empresa multinacional con presencia en varios estados de la República o del país o diferentes países. Pues obviamente el nivel de complejidad es mucho mayor, por lo tanto necesitan esta práctica de arquitectura empresarial. Entonces eso es un poco, Agustín, de lo que hablamos en mi podcast, pues prácticamente en todos los episodios que tengo. Claro, ahí, bueno, hay varias cosas que me gustaría irte preguntando, pero una de las primeras, y para no desviarnos de la idea que tú ahorita acabas de esbozar más o menos, la mayoría de los empresarios, digámoslo así, la hacemos nuestra empresa un poco como alborras, ¿no? O sea, nos aventamos y no sabemos muy bien ni a qué, y sobre la marcha vamos viendo, pues es que se necesita contratar a fulano, que se necesita ahora pues alguien que me haga un sistema porque tengo que llevar las cuentas por cobrar y las cuentas por pagar, y de repente que ya necesito un contador para que me lleve la contabilidad, y así vamos creciendo de manera silvestre, yo le llamo, ¿no? Sin tener una organización y sin tener ningún orden ni nada. ¿En qué momento o a partir de cuándo sería bueno que yo, empresario, hiciera un alto en ese camino y dijera, necesito a alguien que me ayude, necesito un arquitecto empresarial? Bueno, lo ideal hubiera sido desde un principio, pero entiendo que rara vez va a suceder. O sea, siendo realista, eso extrañamente, porque lo que nos interesa más es las ventas, vender. Ya después vemos cómo le damos forma al back office, ¿no? O sea, vamos metiendo las cosas al tapete, escondiendo los errores. Pero bueno, hay varios indicadores que te dicen cuándo es el momento de poner un alto en el camino y poner en blanco y negro los planos de la organización, preguntándonos, oye, ¿será que lo que estamos haciendo es correcto? ¿Lo estaremos haciendo bien? Y hay varias señales que te dicen. Pues obviamente primero es cuando estamos perdiendo mercado, esa es una señal. Cuando no estamos logrando los objetivos de la organización, es decir, cuando yo me trazo, por ejemplo, abrir 3 sucursales por año y no lo estoy logrando, o cuando me pongo como meta incrementar las ventas por un 17% al año y no lo estoy logrando, entonces ahí es un momento importante para ver hacia el interior de la organización qué está sucediendo. O sea, ¿están fallando los sistemas? ¿Será que la gente que me compra mi producto no se siente a gusto con el punto de venta o con el e-commerce? ¿O será que mis procesos ya se volvieron tan grandes y tan complejos que son lentos, que el servicio al cliente ya no es el mejor? Entonces, cuando no cumplo mis objetivos, algo está pasando al interior de la empresa. En el modelo operativo, en la operación del negocio, seguramente hay algo que necesito revisar. En la mayoría de las veces, la mayoría de las ocasiones, un buen punto de partida es revisar los procesos de negocios. Mucha gente podría pensar que ir a ver los sistemas, es que el sistema está fallando. No, espérate. El sistema solamente es el resultado de lo que tú definiste en el proceso. Y habrá gente que dijo, que se estará diciendo, tenía que definir el proceso. Yo creo que ahí ahí está seguramente lo que estás buscando. El punto de mejora es no definiste tus procesos de negocios. La mejor forma de poder operacionalizar la estrategia es a través de la implementación de los procesos de negocios. Los procesos es el reflejo de lo que plasmaste en tu estrategia. Entonces,
Cuando no logras alcanzar tus metas como empresario, cuando te estás cuestionando por qué la competencia me está ganando mercado, por qué tengo una rotación muy amplia de clientes, se me van clientes, o inclusive, ojo, hasta rotación de empleados. Oye, ¿por qué cada vez tengo que estar gastando dinero en capacitación y capacidad? Y cuando finalmente logro capacitar a mis empleados, se me van a la competencia. Probablemente dentro de la organización están sucediendo cosas que no te están permitiendo alcanzar tus metas. Y vuelvo y repito, un punto importante donde podemos empezar a escudriñar qué está sucediendo es en los procesos de negocios. De hecho, para mí, en lo personal, después de un ratito de estar en esto, yo digo que los procesos es como la columna vertebral de la empresa. Para implementar un ERP, lo decíamos la vez pasada, Agustín, en tu entrevista, requiero revisar los procesos. Para poder abrir sucursales, necesito revisar si los procesos están estandarizados, porque qué feo se siente cuando vas a una sucursal y te atienden de una forma y vas a la misma marca, pero de otra sucursal y te atienden de diferente forma. Es porque no están estandarizados. Entonces, nunca es tarde, eso sí, que quede bien claro, nunca es tarde de revisar la arquitectura de tu empresa. ¿Cómo están esas 4 columnas que acabo de mencionar hace unos minutos? ¿Cómo están hoy en día? ¿Tienen relación entre sí? Es decir, la pregunta que hice tal vez no sea la correcta porque es obvio que tienen relación. Es como si yo te dijera ahorita, ¿qué relación tiene una ventana con un edificio? Pues todo, o sea, una ventana forma parte del edificio. Más bien la pregunta es si la relación que tiene un proceso con la tecnología es congruente y está funcionando correctamente. Porque algo que me ha sucedido también en algunas organizaciones es nos llenamos de tecnología creyendo que con eso vamos a resolver los problemas, ¿sí? Compramos el último sistema de moda sin antes revisar el negocio. Entonces, yo por ahí, Agustín, respondiendo a tu pregunta es, si no estás logrando tus metas, ese es un buen indicador. ¿Cuáles? Hay otros, pero para mí ese es el más importante. Segundo es, te lo exige un cliente gigantesco. Imagínate que le quieres vender a la Coca-Cola. O le quieres vender a la Pepsi, pero la Pepsi te dice, sí, pero si quieres entrar a mi compañía necesito que me garantices que cumples con ISO 14000 o ISO 9000. Entonces, muchas veces lo hacemos también por obligación, más que por una convicción propia, lo hacemos por obligación, porque el gobierno me exige, porque mis clientes me lo exigen, porque la competencia ya lo hizo y están demostrando confianza, que es una de las palabras que más queremos como clientes. Una de las cosas que yo busco, y creo que la mayoría de los que nos escuchan, es que nuestros proveedores nos transmitan confianza, de que son empresas seguras, que tienen todo bien documentado, bien organizado, que wow, yo marco el 01800 y inmediatamente me contestan. Esa es una palabra que muchos en una relación de negocio buscan, la confianza, no solamente de negocio, también en el ámbito personal, pero no es parte de este podcast. En los negocios lo que buscamos es confiar, ¿sí? Yes. Sí, entonces nos decías, hay 2 grandes señales. No cumplo mis objetivos, te lo exige algún cliente o alguna norma. Totalmente. De hecho, hace bastantes años, Agustín, cuando iniciaba en este mundo de la arquitectura empresarial, muchas organizaciones lo terminaban haciendo por un tema de cumplimiento, o sea, de un tema de compliance, porque tenían que cumplir con alguna regulación. La mayoría de las industrias de los negocios están reguladas. Siempre hay un ente regulador que está monitoreando que las reglas del juego estén claras y que se cumplan, ¿no? Pues que está la Comisión Nacional Bancaria de Valores, que está la Conducef, hay entes que nos exigen que cumplamos con ciertas reglas del juego. Una de las reglas más típicas que piden los reguladores o estos entes supervisores del mercado es que tengamos documentados los procesos de negocios, ¿sí? No te dicen cómo, o sea, no te dicen si lo quieres hacer en vicio o en una servilleta, ya eso será tu bronca, pero al final del día necesito que me demuestres que tienes estándares, que cumples con ciertos niveles de calidad, porque imagínate, todos tenemos una cuenta bancaria, ¿no? ¿Sí? Sí. Estoy seguro que si nosotros supiéramos que en el banco donde tenemos el dinero
tienen una fiesta al interior del banco, no tienen estándares, no tienen controles, no tienen política, no tienen estrategias, inmediatamente sacas tu dinero de ahí. Sacar el dinero de ahí, sí, ¿no? Sí, Lo claro, voy a Agustín. poner. No. O aún todavía peor. Imagínate que tu seguro lo tienes contratado con una empresa que no sabe si te va a poder responder el día que Dios no quiera te suceda un percance. O sea, tú seguirías con esta empresa sabiendo Claro, de que no. sus procesos están hechos un relajo, que el día que se presente un percance automovilístico de otra índole, no tienes la garantía, y lo vuelvo otra vez a la respuesta, no tienes la confianza, a la palabra, pero no tienes la confianza de que te va a responder, pues no, obviamente te sales de esa empresa. Entonces, muchas de estas organizaciones lo hacen para justamente cumplir con las expectativas que tiene el mercado de ti. O sea, yo quiero que mis clientes se sientan seguros que soy una empresa de alto desempeño, de talla mundial, se les conoce, empresas de talla mundial. Entonces, un punto importante, pues, es tener esa arquitectura. Yo diría, empiecen por los procesos. Yo sigo insistiendo. De hecho, la mitad de mis episodios del podcast, Agustín, no, yo creo que más, me quedé corto. El 70% de los episodios del podcast se habla mucho de procesos. Aún tú hablaste de procesos cuando no era el tema. No es el tema central, pero es fundamental porque al final del día es el que te dice cómo va a operar la empresa, qué cosa va a hacer, cuándo toca que entre el contador, cuándo toca que entre el vendedor, cuándo toca que entre cada uno, como bien decías, cómo se va a relacionar el sistema fulano, el sistema de ventas con el sistema contable, cómo vamos a medir que todo está funcionando de acuerdo a lo esperado y que al final del día pues estamos alcanzando esos objetivos empresariales que estamos buscando, ¿no? Sí, completamente, Agustín. Sí, no, de hecho cuando tú me lo comentaste en la entrevista que me regalaste, pues me hacía mucho sentido. De hecho, yo decía, en cualquier momento lo va a decir, porque sé que para implementar un RP necesitas primero revisar tus procesos. Entonces, tú lo decías, garbage in, garbage out. Creo que parafraseando un poco tu frase, recuerdo que dijiste eso. ¿Sí? Entonces, eso es la arquitectura empresarial, Agustín. La verdad es que se ve más difícil de comprender, pero es muy sencillo. Simplemente es poner los planos de la empresa en blanco y negro para ver cómo están relacionados todo con todo, la estrategia con los procesos y los procesos con la tecnología y los datos, ¿no? Entonces, en México ya lleva aproximadamente unos 26 años, 27 años que se mencionó por primera vez la arquitectura empresarial. Yo se lo escuché a un doctor del ITAM acá en la Ciudad de México. Cuando yo vivía en Monterrey, recuerdo que de las primeras personas que hablaba del concepto era el doctor Maldonado. Él fue de las primeras personas que hablaba del concepto. Te digo que fue eso hace 26 años. De hecho, te tengo que confesar, cuando yo empecé a promulgar arquitectura empresarial, a veces no lo decíamos con su nombre arquitectura empresarial porque la gente inmediatamente, como bien decías tú, lo asociaba con edificios, con puentes, con terrenos. Entonces lo que hacíamos es decíamos, mira, olvídate del nombre. Lo importante aquí es que debemos de tener los planos de la empresa en algún lugar. Si tú quieres tenerlos en Word, en Visio, en PowerPoint, donde quieras, pero es como si tú que eres dueño de una casa no tuvieras los planos de tu casa. O sea, los desconocieras, que no supieras y quisieras el día de mañana construir un cuarto adicional en la azotea, pero no sabes si va a aguantar la azotea, si hiciste losacero o hiciste losa sólida. Entonces, es igual en las empresas, es exactamente lo mismo. O sea, ¿por qué quisieras comprar un nuevo sistema si no sabes tus procesos, si no los conoces tus procesos? ¿Por qué quisieras eliminar un sistema sin saber si verdaderamente lo están utilizando o no en la organización? Entonces, es el mismo principio. Ahí tocaste un tema muy, muy sensible y sí me gustaría a mí pues que ahondar un poquito con ese tema contigo, porque tristemente yo sí he visto mucho a últimas fechas eso, ¿no? De últimas fechas te hablo a lo mejor 5 años o 10 años, que los empresarios piensan que la solución a los problemas de su empresa está en comprar un nuevo software.
está en comprar una nueva máquina, está en poner tecnología, pero como bien dijiste, no se ponen a ver primero si realmente la tecnología que están comprando es la tecnología que necesitan. Si yo les hago la analogía, ¿no? O sea, no sabes, por ejemplo, si vas a construir una planta, tú traes una prensa, por poner un ejemplo, te digo, pues antes de traer la prensa, primero ves que mecánica de suelos, para ver que donde lo vas a poner aguante las cargas que vas a tener, qué concreto vas a poner, qué luz le vas a conectar, cómo vas a hacer la alimentación de material, cómo vas a hacer el desecho de todo lo que tenga que, bueno, los sobrantes que salen, mantenimiento, y una serie de cosas que tú primero ves antes de poner una planta, ¿no? A lo mejor porque eso es algo físico, pero en el caso de los sistemas con mucha facilidad se tiende a decir, este no me funciona, y justo en la mañana estaba yo en una entrevista con una empresa en la que estamos empezando a asesorar, y preguntábamos, han cambiado 2 o 3 veces de sistema en los últimos 3 años, y les preguntábamos precisamente, bueno, ¿y quién decide eso? El dueño. ¿Y en base a qué? Pues es que encontró otro mejor. ¿Mejor que qué? No, pues ya no sabían la respuesta, ¿no? Entonces, viene un poquito con eso tú que acabas de comentar ahorita, ¿no? O sea, antes de ponerte a cambiar de sistemas, primero tienes que saber si lo que funciona adentro, si lo que tienes adentro funciona o no. Sí, oye, Agustín, no sé si habrás visto esa anécdota o ese... Nunca lo vi como un meme, porque en esa época no existían los memes como hoy en día que ya hay de todo, pero de aquellas personas que compraron un servidor gigantesco y no cabía por la puerta del data center de la empresa, porque no calcularon, no planearon, o sea, no se dieron cuenta que no era, entonces literal tuvieron que derrumbar parte de la puerta para poder meter el equipo al cuarto frío. Y así como ese chistecito, así esa anécdota pequeña, ha sucedido con muchas otras cosas donde se toman decisiones y tomar en cuenta que lo que compramos no es compatible con lo que actualmente tenemos. Tenemos otros sistemas que de hecho es competencia de lo que acabamos de comprar. Así es. Entonces, y fíjate que hubo un fenómeno muy interesante, no sé si te tocó vivirlo a ti, yo supongo que sí. A raíz de la pandemia se empezaron a tomar decisiones muy precipitadas por la misma urgencia que teníamos de responder las necesidades de nuestros clientes y de los potenciales clientes, de los prospectos que teníamos en vista. Entonces se empezaron a tomar muchas decisiones que luego nos dimos cuenta de que no eran las mejores, pues porque no habíamos hecho ese análisis de la operación, no habíamos visto que lo que hoy en día teníamos nos funcionaba, o no sabíamos que el proveedor que nos atendía actualmente también tenía una solución que cubría nuestra necesidad, y fuimos y corrimos y compramos otra. Y se acuñó un concepto en la pandemia que hasta el día de hoy todavía se sigue utilizando mucho, y que de hecho se va a seguir utilizando por muchos años más, y bueno, es una realidad que se llama transformación digital, ¿sí? Las organizaciones hoy en día se están transformando hacia el mundo digital. Todo digital, sí. Todo digital. Imagínense lo que debió haber vivido Liverpool, que le cerraran sus tiendas en medio de la pandemia casi año y medio. O sea, si no hubieran tenido sus plataformas de e-commerce, no hubieran, ahorita tal vez no sabría si existiría Liverpool. Y así muchas organizaciones. Entonces, muchos corrieron a la tienda, como dices tú, muchos corrieron a comprar tecnología creyendo que esa era la respuesta a sus problemas. Y muchas veces, y ojo, tú y yo venimos del mundo tecnológico y defendemos la tecnología además, pero somos conscientes y sobre todo somos éticos, Agustín. Yo creo que al igual que tú, yo no recomendaría que una empresa adquiriera un sistema sin antes hacer un análisis de sus procesos de negocios. ¿Ya lo hiciste? Ahora sí, hablemos de tecnología. Inclusive, creo que tú lo mencionaste, y corrígeme si me equivoco, la cultura de la organización. Sí, lo mencionamos. Eso es básico. Para poner tecnología, primero tienes que tener una cultura de colaboración. Si tú te pones a trabajar en una empresa otra empresa con la que estamos trabajando en este momento, tristemente tenía muchos fraudes internos. Entonces llevaban intentando implementar un sistema ERP, era su 4º intento o su 5º intento, y nomás no lo lograban, porque la misma gente de dentro estaba haciendo sabotaje, ¿no? Entonces, no les conviene. O sea, si tú le pones una tecnología que les ayuda a controlar al dueño,
le quitas el negocio alterno de la persona que está ahí dentro, ¿no? Y eso no les conviene. Entonces, primero hay que arreglar eso, primero hay que lograr que la gente que está en la organización sume a la organización, trabaje con eso que mencionabas al principio, comparta esa estrategia, comparta esos valores, y una vez que ya logramos eso, podremos empezar a construir todo lo demás. Sí, coincido completamente contigo. Así, digamos que ese es el orden natural de las cosas. Yo siento que la tecnología es una consecuencia. O sea, la tecnología responde solamente a las necesidades del negocio, y es algo que con el tiempo hemos ido aprendiendo los tecnólogos. Antes para nosotros todo tenía que ser tecnología, y hoy en día, como te digo, también la experiencia que ya nos ha dado, los tropezones, las equivocaciones, hemos entendido que es mejor a veces decir, ¿sabes qué? No es porque no quiera ayudarte. El problema es que necesito primero que resuelvas el tema de tu gente. O sea, con la pena, pero tu gente no tiene una mentalidad abierta de un nuevo sistema. O sea, no va a haber ni el mejor sistema del mundo va a funcionar si la gente no está dispuesta a colaborar, como bien dijiste, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho trabajar sobre el tema de la concientización. Yo creo que si la gente no está consciente de lo importante que es hacer cambios al interior de una empresa, no va a funcionar las cosas. Necesitamos primero trabajar en la conciencia, en el consciente, no en el inconsciente, no en el subconsciente, sino en la parte que entendemos, que es nuestro consciente, nuestra conciencia, ¿no? Y luego ya después habrá cosas que hagamos de manera inconsciente, o que nuestro subconsciente nos traicione, pero la parte mental para mí es bien importante. Yo trabajo mucho eso con la gente que trabajo. O sea, si estás consciente de que si dejas de hacer esto, va a pasar esto. Si estás consciente, trabajo mucho eso porque eso después me aligera la carga para los siguientes pasos. Porque ya, o sea, la persona está consciente que lo necesita. Claro. Sí, totalmente de acuerdo. Y ahorita que lo mencionas, precisamente me surge esa pregunta, y yo creo que a varios de los radioescuchas o de los que nos están escuchando les va a surgir, ok, bueno, sí me hace falta trabajar en esa arquitectura, ¿por dónde empiezo? ¿Cuáles serían esos primeros pasos? Ya nos mencionabas uno, revisa tus procesos. Después de eso, ¿qué sigue? ¿Cómo empiezo a construir estos planos de mi empresa? Sí, muy buena pregunta, porque de hecho creería que esa es la pregunta. Como bien dijiste, muchos de los que nos están escuchando se preguntan, bueno, ¿por dónde inicio? Y obviando lo de los procesos, que ya lo hemos mencionado varias veces, pues posteriormente a la revisión de los procesos, sin lugar a dudas, algo que también ayuda mucho es en revisar las cargas de trabajo o la segregación de puestos, es decir, involucrar la estructura organizacional, la parte jerárquica, la parte de las personas. Ahí sí, nuevamente introducimos el elemento personas. Pero yo decía que las personas son transversales, pero en los procesos se ve muy notorio, o sea, se ve muy bien a quién estamos cargando la mano, quién de pronto tiene 2 tareitas nada más para hacer en todo el día. Entonces, algo que también podemos revisar es, bueno, cargas de trabajo, hacer una matriz RACI, es decir, quién es el responsable, quién es el responsable de las tareas, a quién le informo, quién es el que nada más consulta. O sea, como tener esa radiografía de ver quién hace qué cosa y cómo lo hace. O sea, quién, cómo y qué hace. Es importante responder esas preguntas. Entonces, como tú lo dijiste, Agustín, los procesos responden el cómo de las cosas. ¿Sí? Ahora, ¿quién hace eso? Esa es la siguiente pregunta que hay que responder, para saber si estamos colocando a la persona indicada o estamos de pronto saturando a un puesto clave por no tener esa radiografía. Entonces hay que hacer un match entre los procesos y la estructura organizacional, ¿sí? Eso nos va a ayudar a responder quién hace qué y cómo se hacen las cosas. Ahora, el Chief Architect o arquitecto empresarial en español, pues puede ser, es como una persona, es como un consultor al interior de la organización. Podría ser el brazo derecho del dueño de la empresa. O sea, puede ser una persona que tenga esa visión holística, que esté viendo el negocio integral, como que es la persona que ya vio la película 5 años adelante, y él va un paso adelante en la organización. Él va diciendo, oigan, la tendencia a nivel mundial es que nos vayamos a las redes sociales. Hoy en día todo el mundo está en las redes sociales. Necesitamos empezar a mercadear nuestros productos en las redes sociales. Oigan, la tendencia va a ser los chatbots, va a ser GDP, va a ser esto, va a ser, entonces, inteligencia artificial.
Entonces, ese arquitecto empresarial es una persona que es un asesor al interior de la empresa que también les ayuda como a crear el roadmap, la ruta que la empresa debe de seguir, ¿no? Entonces, pues hay mucho que hablar de arquitectura empresarial, Agustín. Me queda claro que 40 minutos va a ser difícil. Yo lo que les pediría, Agustín, si me permites, hacerle adelante. Es, si les llamó la atención el tema, que espero que así sea, busquen en Google o en YouTube arquitectura empresarial y hay muchos ejemplos de organizaciones que han adoptado la arquitectura empresarial como un estilo de trabajo y han logrado poder disminuir desperdicios, han podido lograr sus metas, etcétera, etcétera. Entonces, esa sería como una invitación, Agustín. Pues yo creo que es una invitación muy adecuada y muy en línea con lo que nosotros también siempre les estamos diciendo a nuestros prospectos y a nuestros clientes, ¿no? La tecnología para mí, igual que tú lo comentabas, es lo último que se debe de tocar, porque además es lo menos flexible de todo, ¿no? Y volviendo al ejemplo del edificio, pues si tú pones una pared en algún lugar y luego quieres abrir una puerta, pues hay que hacer una inversión en tiempo, en dinero y esfuerzo para hacer todo eso, ¿no? Tristemente la empresa, como es un intangible, no siempre vemos ese esfuerzo que se tiene que realizar, pero de que está, ¿no? Y al menos el dinero hay que volverlo a pagar para cambiar de software, para cambiar de proveedor, para cambiar de cualquier cosa. Entonces, creo que la arquitectura empresarial es un tema que sería de mucha utilidad para también nuestra audiencia y, como bien dices, es el primer paso antes de revisar cualquier otra cosa, antes de revisar un ERP, un CRM, un nuevo data center, el chatbot, lo que sea. Primero revisa tu arquitectura empresarial. Sí, totalmente, Agustín. Pues así que respetando el tiempo del episodio, Agustín, si me lo permites, me gustaría, primero que nada, agradecerte la invitación, agradecerte que me hayas tomado en cuenta para grabar este episodio. Hace muchos años, yo recuerdo en un hospital de la Ciudad de México que quería adquirir un sistema y cuando yo le pregunté, ok, vamos a darle para adelante, pues yo, obviamente, yo te confieso, yo estaba muy contento. Yo ya dije, no, pues ya me contrataron, ya. Pero luego después, una de las reuniones antes de firmar el contrato, pregunté yo de manera, pues, muy casual, ni siquiera era mi tema, pero les pregunté, oigan, disculpen, y bueno, ¿y qué empresa les está ayudando con los temas de los procesos? Yo suponiendo que ellos no lo estaban haciendo, porque yo no veía que alguien hablara de procesos. Y alguien preguntó, no, nadie. Y recuerdo que, y lo digo de una manera muy, pues no por ser egocéntrico, pero preferí mejor, ¿saben qué? Me da mucha pena, pero yo soy de la idea de que preferiría mejor que hasta que no revisáramos los procesos no implementáramos el sistema. Y fíjate que pasaron los años, me lo agradecieron mucho, y hoy en día es un muy buen cliente de nosotros. La directora, que fue la que me contrató en aquellos años, hoy en día vive en San Miguel de Allende, en Guanajuato, y ella todavía me recuerda, me dice, oye, me acuerdo que pudiste haber cerrado la venta 6 meses antes, y pues aún así preferiste ser muy honesto con nosotros y preferiste esperarte. Y pues sí, pues dije, pues es que creo que esa es una parte como profesionistas que tenemos que cuidar siempre. Y creo que tú también me lo mencionaste en el podcast. Así es, y sí, exactamente, como decías hace rato, es esa parte de la ética profesional y de no querer, como decía yo, o sea, no es que el dinero sea lo primero, ¿no? Sino vamos primero por ayudar a la empresa y pues hay un orden para lograr esa ayuda, ¿no? Y en el caso de nosotros también, sin meternos a como tal arquitectura empresarial, pero procuramos ayudarles a madurar un poco en esa parte, al menos lo mínimo para que el ERP funcione bien, ¿no? Y dé buenos resultados. Sí, de acuerdo, sí, de acuerdo. Pues muchísimas gracias, Israel. Ya al principio nos diste tus datos de contacto. Igual les digo a la comunidad, búsquenlo. Creo que les van a ayudar muchísimo los videos en el podcast que tiene de hablando de arquitectura empresarial. Por ahí he visto algunos, la verdad no he visto todos. Me gustó muchísimo el video de Bimbo, ¿no? Donde esta muchacha estuvo hablando
precisamente de lo mismo que acabamos de hablar y que coincide muchísimo con todo lo que nosotros también siempre tratamos de transmitir a nuestros clientes. Pues muchísimas gracias, Israel, por darnos esta entrevista. Espero que sea de mucha utilidad para la audiencia y muy enriquecedora como lo fue para mí. Gracias, Agustín. Un abrazo a la distancia y nos vemos en la próxima. Que estén bien. Hasta luego. Hasta luego.